Hola, buena mi gente, ¿qué tal está? Bienvenido otra vez a mi canal, el canal de Dio Economía. Hoy os traigo el segundo vídeo de esta ristra de vídeos, de este paquete de vídeos en el que hablo de la economía y su origen. Hoy os vengo a hablar de el margen, cómo actuamos según los marginalistas y cómo tomamos nuestras decisiones cuando añadimos una unidad más a aquellos que nos hace feliz, es decir, cuando consumimos y añadimos una unidad más, cómo nos comportamos, hasta dónde consumimos, hablaremos de consumo racional o consumo irracional y hablaremos también de la economía del comportamiento que viene a transgredir esto de que nosotros actuamos de forma racional cuando consumimos algo, cuando compramos. Todo el mundo lo sabe y lo sabemos al fin y al cabo y bueno, pues psicólogos, más bien psicólogos más que economistas como Daniel Kahneman, demuestran que este comportamiento no es siempre matemático y siempre racional. Hay cuestiones psicológicas que influyen en la toma de decisiones. En fin, vamos allá, no doy mala tabarra, venga, fuego. Bien, ahora vamos a hablar del análisis marginal. El análisis marginal viene a decir cómo actuamos cuando tenemos que añadir una unidad más, sopesando los beneficios que me ofrece añadir esa unidad y los perjuicios que también vienen atribuidos a añadir esta unidad más. Vamos a suponer que tenemos una empresa, en este caso pondré otro ejemplo, pero quiero suponer que imaginéis que tenéis una empresa y que en esta empresa hay trabajadores trabajando y todos producen pues cierta cantidad. Y nosotros vamos contratando trabajadores. Como el espacio es limitado, estos trabajadores se van a estorbar entre sí y llegará un momento en que, aunque yo contrate uno más, en vez de ser beneficioso para mi producción, es negativo. Porque se estorban entre todos, producen en total menos y además me estoy gastando un salario para pagarle a este trabajador. Por eso hablamos de análisis marginal, porque estamos viendo qué está pasando con nuestro bien, en este caso nuestra felicidad es conseguir producir más, qué está pasando por cada trabajador que añadimos. Vamos a suponer algo más de a pie. Vamos a suponer cervezas, que vamos a tomar cervezas con los amigos. Llevamos mucho tiempo sin vernos con los amigos, son las 3 de la tarde, vamos a comer en una terraza, es verano, hace calor. Y cuando te tomas una cerveza o la primera cerveza, esa cerveza te da una utilidad total de 50. Es decir, añadimos una utilidad de 50 cuando tomamos esta cerveza. ¿Qué es esta utilidad o este útil? Pues digamos que mide la felicidad. Mucha felicidad, nos provoca mucha felicidad tomarnos esa cerveza. Porque es la primera cerveza, tenemos sed, etc. Bien, pero como estamos ahí con los amigos, pues nos queremos tomar otra, evidentemente. Cuando nos tomamos otra, sí que es verdad que nos produce una felicidad y suma más felicidad a la anterior. Es decir, ahora 50 más 20. Tenemos que son 70. Pero si os dais cuenta, en la utilidad marginal es menor que la anterior. Y esto se entiende perfectamente, porque la segunda cerveza ya no nos ha quitado la sed como la primera, ya estábamos un poquito saciados con la primera en ese sentido. Pero bueno, estamos ahí en el entorno, socializando, todo va genial, y nos tomáramos una tercera. Sigue siendo, positiva la utilidad marginal que nos provoca, es decir, la felicidad que nos va añadiendo es positiva. Por lo tanto, nos da una felicidad total, si sumamos la utilidad marginal, de 85. En 3 cervezas estamos en 85. Nos tomamos una cuarta, también nos produce más felicidad. Una quinta, más felicidad, es decir, pero si os dais cuenta, la felicidad marginal va siendo cada vez menor. Y todos entendemos por qué. Porque incluso puede llegar a tomarme una sexta cerveza y que no me produzca ningún bienestar. Añadir más, es decir, añadir una cerveza más, gastarme dinero en una cerveza más, no estaría produciendo una felicidad mayor que la que ya me produjo la quinta. Y si exageramos un poquito más, vamos a la séptima, nos damos cuenta de que nos puede estar incluso
reportando algo negativo, algo que me siente mal la cerveza. Me sienta mal la cerveza, la séptima me sienta mal. Y si me tomo una octava, es que ya estoy actuando de manera irracional. Por eso, desde la una hasta la sexta será consumo racional, porque la felicidad máxima que alcanzo es 100. Y en ese punto la utilidad marginal es igual a 0. Significa que a partir de una cerveza más, a partir de ahí, me produciría un malestar y no voy a llegar a consumirlo si actuase de manera racional, ¿no? Por lo tanto, ¿qué diremos que es el análisis marginal? Resumiendo, diremos que los individuos toman sus decisiones en términos relativos, es decir, es la acción de sopesar, de pensar, de valorar los beneficios o perjuicios, costes de tomar una decisión, de añadir una unidad adicional, una unidad más o consumir una unidad. Será consumo racional si esta unidad adicional nos proporciona un beneficio mayor que el perjuicio o el coste que tenemos que asumir. Si, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de las cervezas, si vamos a añadir, yo que sé, estamos en el nivel 4 cervezas, y vamos a añadir una quinta, si me produce un beneficio mayor de lo que me cuesta esa cerveza, por ejemplo, o de lo que me cuesta desde el punto de vista de la salud, entonces me la tomo. Si me va a producir un mal sobre lo que me va a reportar, es evidente que no me la tomo. Si voy a vomitar o si me va a sentir mal, me va a doler la cabeza al día siguiente, si me voy a sentir mal en general, pues no me tomaría esa cerveza adicional. Eso es lo que supuestamente haríamos si fuésemos racional en este sentido. Haremos esto según los marginalistas hasta que consigamos la felicidad, la utilidad máxima, que en este caso se supone que es hasta la sexta cerveza. No obstante, yo diría que hasta la quinta, porque evidentemente pagar una cerveza más cuando me va a producir la misma felicidad que la que ya me he tomado es innecesaria. Por lo tanto, hasta aquí, hasta la quinta diríamos, o hasta la sexta, desde el punto de vista teórico diríamos que es el consumo racional. Bien, esto se ve con la gráfica, ¿no? Estas de aquí, el eje X representa las cervezas y el eje Y la utilidad o felicidad. Esta utilidad va subiendo, me tomo 1, 2, 3 cervezas, 4 cervezas, 5 cervezas y nos encontramos que la máxima está aquí, ¿no? En 5 o 6 cervezas. Nos produce una felicidad de 100 puntos, si lo pudiésemos medir. Y a partir de ahí comienza a decaer, porque todo lo que yo me tome a partir de la sexta, es decir, séptima, octava y sucesivas, me está produciendo un mal, me está haciendo vomitar, me está haciendo marearme demasiado, me está haciendo irme de la realidad o cualquier cosa por el estilo. Si solo graficamos la utilidad marginal, nos damos cuenta de que la primera que no tomamos nos produce esa utilidad mayor que las sucesivas, que aun siendo positivas, van disminuyendo poco a poco, hasta llegar a un punto aquí en el número 6, que la utilidad marginal es igual a 0. Por lo tanto, ahí se supone que marcaremos un límite que nos dirá qué es consumo racional, todo lo que se produzca de 0 a 6, y qué es consumo irracional, todo lo que vaya más allá de lo racional, ¿no? De tomarme 6 cervezas. Esto lo podríamos hacer tanto para las cervezas como, por ejemplo, para trabajadores, para, digamos, analizar cualquier ventaja y desventaja de tomar una decisión para comprar un producto más. Imaginaos, he comprado un ordenador y por un poco más de dinero me llevo la impresora, y por un poco más de dinero me llevo un ratón gaming, y por un poquito más de dinero me llevo unas pegatinas para poner en la torre, y por un poquito más de dinero nosotros podemos analizar hasta qué punto vamos a cubrir esa necesidad, hasta qué punto sería mi consumo racional y todo lo demás sería innecesario. Por ejemplo, yo diría, no, el ratón es innecesario, por ejemplo. Bien, y ahora vamos a hablar de un concepto bastante importante en la economía. Creo que, si no es el más importante, es uno de los más importantes en la economía. El coste de oportunidad. Cuando nosotros tomamos una decisión en economía, sabemos que los recursos son limitados. Volvemos siempre al principio del concepto de qué es la economía y por qué surge, ¿no?
Nosotros sabemos que los recursos son limitados y por lo tanto nosotros no podemos tener todo lo que queramos en todos los sentidos. Tenemos que coger nuestros recursos y dirigirlos o enfocarlos en un sitio y evidentemente quitarlos del resto. El coste de oportunidad es todo aquello que yo rechazo por tomar una decisión. Sí, yo qué sé, quiero estudiar matemáticas y estudiar lengua y no tengo tiempo para estudiar ambas, tendré que modificar mi comportamiento, es decir, coger mi recurso tiempo y dedicarlo a una cosa u otra o a una mezcla de las dos, pero nunca voy a poder disponer más tiempo del que no tengo. Entonces, digamos que el coste de oportunidad es el valor de la mejor de las opciones rechazadas. Es el coste que tenemos que asumir cuando elegimos una opción. Es decir, cuando elegimos algo tenemos que rechazar otras porque no tenemos tiempo o recursos para tenerlo todo. En la vida siempre asumimos un coste de oportunidad por acción o por inacción. Existe el coste, lo tengamos en cuenta o no. Esa es la cuestión. Este concepto fue propuesto por Friedrich Bahnweiser en 1914. La economía social se llama el libro, por si alguno quiere leerlo. El caso es, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tenemos un ticket para ir al cine, el coste explícito de ir al cine, es decir, lo que vamos a pagar son 15 euros, la satisfacción que me produce lo valoro incluso en más de 15 euros, lo valoro en 25 euros. Por lo tanto, nuestra satisfacción neta es de 10 euros. Evidentemente, 25 menos 15 nos da 10. Pero vamos a analizar qué pasaría si se nos presenta otra opción. En este caso, ir a ver un partido de fútbol importante de un equipo que nos guste o lo que sea, ¿no? El coste explícito es de 10, es decir, me va a costar entrar a ese partido 10 porque soy socio o lo que sea, ¿no? De ese estadio, pero es un partido que, bueno, pues no me produce una satisfacción mayor que 15 euros, es decir, un coste explícito de 10, una satisfacción de 15 y por lo tanto una satisfacción neta de 5. Según el coste de oportunidad, yo tendría que elegir de forma racional ir al cine porque me está dando una satisfacción neta mayor de lo que me lo daría el fútbol y por lo tanto rechazaría el fútbol. ¿Cuál es el coste de oportunidad en este caso si yo elijo ir al cine? Pues el fútbol. El fútbol sería mi coste de oportunidad. Porque en esta ocasión, para simplificar, digamos, el análisis, estamos teniendo en cuenta dos decisiones. Si tuviéramos una tercera, cogería aquella que más valoración me dé. Vamos a suponer este último caso. Quedar con los amigos me satisface. Además, el coste explícito es 0 y me produce una satisfacción de 15 también. Por lo tanto, la satisfacción neta es de 15. Según la racionalidad, deberíamos ir a jugar al fútbol con nuestros amigos. Porque si os dais cuenta, la satisfacción neta, la felicidad neta, está aquí. En el último escalón, en la última opción. ¿Y cuál sería mi coste de oportunidad entonces si yo eligiese quedarme con mis amigos? Ir al cine. Porque la utilidad mayor o la satisfacción neta mayor es el ticket de cine. Lo que me produciría ir al cine. Desde el punto de vista racional lo haríamos así, ¿no? Pero no hacemos esto en la realidad. Esto es un ejemplo de cómo los marginalistas pensaban o asumían que deberían formarse estos costes y de cómo deberían formarse nuestras elecciones. Bien, vamos a poner este ejemplo para que se entienda o no, pero creo que se entiende fácilmente. Vamos a suponer que eres o estamos analizando, yo qué sé, el caso de un estudiante de economía que es además el tío racional 100%. Supongamos que un alumno de segundo bachillerato está a punto de terminar los estudios y se le presentan dos opciones para simplificar, como siempre. Podrían presentársele muchas más. Como el alumno estudia economía, toma decisiones de forma racional. Las opciones son las siguientes: estudiar la carrera que le gusta, el coste explícito de estudiarla será de 20.000 euros y tiene que dedicar 4 años de su vida a eso, pero después de que termine la carrera,
el trabajo le reportará 100.000 euros al año. Por otro lado, se le presenta otra oportunidad de trabajar desde ya, inmediatamente, por 1.500 euros al mes. Aunque él percibe que este trabajo le satisface más que 1.500 euros, es decir, él percibe que el trabajo como si le estuvieran pagando 500 más, es decir, lo valora como si le estuvieran pagando 2.000 euros, porque le gusta este trabajo, ¿no? Le mola. Pero tiene estas dos opciones: estudiar la carrera, que le reportará 100.000 euros al año, ponerse a trabajar ya en un trabajo que le mola, que es como si le pagasen 2.000 euros. ¿Qué opción debería elegir si eligiese racionalmente? Esa es la pregunta. Bueno, pues ahora es el momento de darle a pause al vídeo y analizar lo que está sucediendo o qué opción debería elegir racionalmente en función de este supuesto, los 20.000 euros que le cuesta la universidad, los 4 años que tiene que dedicar, que esto también tiene un coste implícito que dependerá del individuo, es decir, no sé cómo este individuo valora el tiempo, los 100.000 euros que le va a reportar ese trabajo al año, y por otro lado, lo que se le presenta, las oportunidades de ganar un dinero ya, de inmediato, además de satisfacerle o generarle una felicidad adicional de 500 euros, por lo tanto él considera que le están pagando 2.000 en su valoración racional. Recordemos esto, racional. Bueno, pues si le has dado a pause y lo has intentado resolver, vamos a hacerlo, a ver dónde hemos llegado, ¿no? A qué conclusión hemos llegado. Ya de antemano os advierto que hay trampa. Luego lo veremos, pero hay trampa. El coste de oportunidad de estudiar sería lo que deja de ingresar por trabajar ya. Recordemos esto. El coste de oportunidad es el valor de las mejores de las opciones rechazadas. Como aquí lo tenemos sencillo, solo puede estudiar, elegir entre estudiar o trabajar, pues evidentemente lo que deja de ingresar, el valor del trabajo, en este caso para el individuo 2.000 euros, es lo que dejaría de ingresar mes a mes. Por lo tanto, el coste de oportunidad sería 2.000 euros por 12 meses, que tiene un año 24.000 euros al año. Y como entendemos que va a estar los 4 años sin ingresar este dinero, pues 4 años de carrera por 24.000 es igual a 96.000 euros. Este es el valor de la mejor opción rechazada o de la única que teníamos en contrapartida, y por lo tanto este sería nuestro coste de oportunidad. ¿Cómo se calcularía de manera racional tomar una decisión? ¿Vale? Nosotros tenemos claro que beneficios es igual a ingreso menos costes, ¿no? Y dentro de los costes tenemos los costes explícitos, aquellos costes que vienen estipulados. Por ejemplo, en este caso, terminar esa carrera serían 20.000 euros. O los costes implícitos. Asumir, estudiar, tiene, es decir, una dedicación, el tiempo, el sueño, la dificultad. Estos costes no se pueden hallar de manera racional, serían más bien subjetivos al individuo, ¿no? Depende del individuo. Y por último, los costes de oportunidad, que es este que acabamos de calcular, que es lo que yo rechazo en función de lo que yo elijo. Bien, pues sí, decimos que el beneficio o los ingresos menos los costes, todos estos, es mayor a 0, pues es una buena decisión. Tomaremos esa decisión. Si es menor, evidentemente es mala decisión, porque estaríamos perdiendo. Si el coste de oportunidad es mayor que lo que voy a ingresar por rechazar esa opción, estoy tomando una mala decisión. Vamos a suponer, otro ejemplo, vamos a imaginar que estamos en un banco y llevamos 10.000 euros. Y en un banco nos dan 100 euros por ingresar nuestros 1.000 euros ahí. Pero en otro banco nos están dando un 15%. Si metemos nuestro dinero en el banco que nos da 100 euros, estaríamos perdiendo 50 euros, porque un 15% de 1.000 son 150. Por lo tanto, sería una mala decisión, porque el coste de oportunidad, por ejemplo, es mayor al ingreso por la elección que yo estoy tomando. Simplemente el coste de oportunidad. Ya si tenemos en cuenta costes implícitos y explícitos, sería aún peor la pérdida. Por lo tanto, teniendo en cuenta los ingresos que me va a proporcionar
una elección menos los costes que tengo que asumir por haber elegido esa opción, costes explícitos, implícitos y de oportunidad, evidentemente el resultado tendría que ser positivo, es decir, mayor que 0, para suponer que es una buena decisión. Bien, sigamos. Ingresos 100.000. Esto lo tenemos claro, el ingreso es lo que le va a reportar los estudios cuando termine. Costes explícitos 20.000, lo que le ha costado pagar ese curso, esa carrera o lo que sea. Los costes implícitos no lo podemos establecer porque no sabemos cuánto valora el tiempo este individuo, por ejemplo, o el esfuerzo, no lo sabemos. Supongamos que va a ser 0 en este caso y el coste de oportunidad 96.000. ¿Cuál sería, digamos, el beneficio del primer año? Y aquí es donde viene la trampa. El beneficio del primer año sería 100.000 euros que gana porque ya ha terminado la carrera y ya ha comenzado a trabajar y ha estado un año trabajando y le han ingresado 100.000 euros en su cuenta, pero se ha tenido que gastar 20.000 y se ha tenido que gastar 96.000. Y dices, ¿gastar? ¿Qué gastar? No se ha gastado nada, ya, pero ha dejado de ingresar 96.000 euros. Por lo tanto, si hacemos esta cuenta, 100.000 menos 20.000 menos 96.000 nos da menos 16.000. Y aquí está la trampa. Según este análisis, tendríamos que rechazar, estudiar y ponernos a trabajar inmediatamente. Pero vosotros estaréis pensando como yo, ya claro, eso es el primer año porque ha tenido que desembolsar 20.000 euros. Pero sin embargo, está ganando 100.000 euros al año en un trabajo contra un trabajo que le daba solo 24.000 euros al año. Por lo tanto, en el año quinto, sexto, séptimo y sucesivos, va a estar ganando o recuperando mucho más de lo que ganaría quedándose en el trabajo que fuese en aquel entonces. ¿Vale? Lo que he dicho, en teoría, si solo tuviese en cuenta los 4 primeros años, debería rechazar la opción de estudiar, si solo tuviera en cuenta los 4 primeros. Pero esta sería una forma, aunque racional, muy simplista, ya que no se está teniendo en cuenta los sucesivos años, como ya he dicho, las posibilidades de ascenso, el prestigio del estudio. Al año siguiente, en un trabajo conseguiría 24.000 euros, sin embargo, gracias a los estudios, año a año conseguiría 100.000. Es evidente que debe asumir el coste de oportunidad que debe tener en cuenta los años sucesivos en su decisión para estudiar. Y esta sería la forma más racional. Si tenemos en cuenta solo el primer año, evidentemente nos sale pérdida, nos sale beneficio negativo por debajo de 0. Pero si tenemos los años sucesivos en cuenta, entonces saldríamos ganando. Bueno, pues este concepto, el concepto del coste de oportunidad que hemos trabajado en minutos anteriores, nos lleva a otro concepto muy importante que, digamos, conecta todo, también todo lo que hemos visto, y es la frontera de posibilidad de producción, que no es nada más y nada menos, digamos, un límite puede ser, bueno, más que irreal o imaginario, un límite real de producción para una economía, o para una empresa, o para una persona. Es aquel límite que nos marca la posibilidad de producción cuando nosotros mezclamos productos o elegimos entre ellos o elegimos entre los recursos. Dado que los recursos son infinitos, tendríamos un paraguas cuasi infinito de posibilidad de producción, pero de combinación de productos, pero siempre dentro de nuestro presupuesto. Y esa es la cuestión. A ver, tenemos que entender, como hemos dicho desde el principio, que los recursos son limitados y las necesidades infinitas. Todo esto nos obliga a elegir todo el tiempo. ¿A qué dedicamos nuestros recursos? Recursos como el tiempo, los materiales, el dinero, le pasa a las personas y a las empresas. La frontera de posibilidad de producción es la producción máxima de bienes o la combinación máxima posible de producción teniendo en cuenta unos recursos limitados y una tecnología disponible para ello. Esto se ve mejor en un gráfico. Vamos a verlo. Bien, pues a los economistas nos gusta utilizar mucho esta parte del eje cartesiano, la parte positiva. Aquí van las Y's, aquí las X, y toda esta parte positiva es donde siempre nos encontramos porque siempre tiene sentido económico. Es decir, no existen precios negativos ni cantidades negativas.
tendría sentido económico, nos gusta mucho. Vamos a suponer que nosotros tenemos que stalkear a nuestro crush, es decir, hacer vigilancia y estudiar econotostón. Tenemos estas dos opciones. Y tenemos 4 horas para hacer cualquiera de las dos cosas. Pero no tenemos 4 horas y 4 horas para estudiar. 4 horas para stalker y 4 horas para estudiar. No tenemos 8 horas, tenemos solo 4. Y entonces podemos dedicar unas cuantas a stalkear, otras y las que nos restan a estudiar, o viceversa, ¿no? ¿Vale? Nos encontramos, por ejemplo, en un punto como este. Stalkeamos a nuestro crush 1 hora y estudiamos 3. O, yo que sé, stalkeamos 2 y estudiamos 3. ¿Y eso sería posible? No, aquí no. ¿Veis cómo ya se excede de nuestro recurso, que es el tiempo? Porque si sumamos 2 horas y 3 horas, da 5. Y esto no sería lógico, porque no teníamos nada más que 4 horas para poder hacer estas dos cosas. Entonces, un punto como este, por ejemplo, sería ineficiente. Aunque sí podríamos hacerlo, es decir, dedicar media hora a stalkear y 3 horas a estudiar, nos sobraría media hora de nuestro tiempo. Y podríamos estar utilizándola en otra cosa. Es decir, en stalkear, podríamos stalkear media hora más. Por lo tanto, este sería un punto inalcanzable. Todos entendemos que no tenemos 5 horas. Este sería un punto eficiente porque estamos consumiendo nuestro recurso en aquellas cosas que queremos hacer, o estudiar o stalkear. Y este último sería ineficiente porque no queremos quedarnos con tiempo ocioso, con tiempo que podríamos estar utilizando para aumentar nuestra felicidad, ¿no? Bien, pues si trazamos una línea entre el punto máximo de stalkear, que serían 4 horas, y el punto máximo de estudiar economía, tendríamos una línea, y a esta línea le llamamos la frontera de posibilidad de producción, y todos los puntos, todas las combinaciones posibles que pudiésemos poner encima de esta recta, como hemos hecho en este punto azul, son, desde el punto de vista económico, eficientes y posibles. Todo lo que estén por debajo, como esto, serían ineficientes porque podríamos estar aquí arriba o podríamos estar aquí delante. Podríamos estar dedicando todo nuestro tiempo a aquello que necesitamos consumir o dedicar a estudiar, o para nuestra felicidad, stalkear, hacer scroll down sobre las fotos de nuestro crush, ¿no? Bien, y como decía, este punto sería punto eficiente, nos quedamos con esto en la cabeza. Punto ineficiente porque no estamos consumiendo todos nuestros recursos, es decir, estamos solo consumiendo 3 horas y media cuando disponemos en esa tarde de 4. Y este sería inalcanzable porque en esa tarde no tenemos 5 horas, solo tenemos 4. No podemos inventarnos una hora más. Bien, vamos a hacerlo con números, ¿no? Para que se vea mejor. Una empresa se dedica a fabricar laptop, L, y tablet, T. Y para ello dispone de un presupuesto de 100.000 euros. La empresa sabe que producir portátiles, en este caso, le cuesta 400 euros. Y producir tablets solo la mitad, 200. ¿Cuál sería la restricción presupuestaria? ¿Cómo representamos matemáticamente todas estas combinaciones? Pues es muy sencillo. Nosotros sabemos que el coste del producto A por la cantidad de ese mismo producto que fabriquemos, más el coste del producto B por la cantidad que fabriquemos de ese producto B, tiene que ser igual como mucho a nuestro presupuesto. Como mucho a nuestro presupuesto. No puede ser mayor a nuestro presupuesto porque sería un punto inalcanzable. Y si es menor a nuestro presupuesto, pues es un punto ineficiente porque el presupuesto no está siendo consumido en su totalidad, porque ese era nuestro objetivo, consumir todo nuestro presupuesto en la totalidad de bienes que queremos producir. Vamos a suponer que no existe el ahorro, en este caso, ¿no? Que lo teníamos que dedicar de la manera más fiel posible, es decir, teníamos 100.000 euros y tenemos que consumir esos 100.000 euros. Bien, pues 400 es el coste de producir laptop, que lo representábamos con una letra L. Y por otro lado le sumamos los 200 que costaban las tablets por T, que era la letra que representaba las tablets. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? Pues evidentemente a 100.000 euros, que era el presupuesto que teníamos para dedicarlo a esto, ¿no?
Bien, pues tenemos claro que nuestra función, nuestra frontera de posibilidad de producción de manera genérica viene definida por esta función matemática, una función que es lineal, que no tiene ninguna dificultad de entender. 400 euros por cada portátil más 200 euros por cada tablet, como mucho tiene que ser igual a 100.000. Podemos incluso encontrar una función de L que dependa de T, una función de portátiles que dependa de las tablets que yo fabrique previamente. Para eso, evidentemente, tengo que despejar esta L, dejarla aparte y todo lo demás pasarlo al otro lado. Todos entendemos que para pasar esto al otro lado, pasa restando. Lo que aquí está en positivo, al otro lado está negativo. Lo que aquí está multiplicando, pasará dividiendo, o viceversa. Matemáticas básicas. Entonces, esta L tiene un 400 delante, lo que hacemos es dividir todos los elementos del lado derecho entre 400 y ya tendríamos L es igual a tal menos tal. Ahora analizaremos esto. Como hemos dicho, 100.000 entre 400 menos 200 entre 400. Esta fracción de aquí se llama vector de precios. Es, digamos, la relación que existe entre el precio de una cosa o el coste de una cosa entre el coste de la otra. Y este signo de aquí también tiene su significado. Pero bueno, vamos a seguir. Esto lo simplificamos y obtenemos que L, es decir, el número de ordenadores portátiles que yo pueda fabricar, son X en función de previamente haber fabricado tablets por el número de tablets X también, o Y. ¿Qué es este 250? Bueno, no quiero hacer spoiler, vamos a analizar desde el otro punto de vista. Si quisiera hacer lo contrario, es decir, hallar la función de tablet en función de lo que previamente construya en portátiles o me gaste en portátiles, tendríamos que hacer análogamente el mismo proceso. Despejamos, en este caso 400 está positivo, pasa al otro lado negativo, y dividimos todos los elementos entre 200 para que me quede esa T sola, aislada. La tenemos así, T es igual a 100.000 entre 200 menos 400 entre 200 por L. Y nos quedaría así, ¿no? T, es decir, el número de tablets que yo puedo fabricar, son 500 menos 2 por los portátiles que yo fabrique. Y esta fórmula me está dando información importante que puedo analizar más adelante. Bien, ya que podemos analizar esta fórmula, vamos a hacerlo, ¿no? ¿Qué es 500? Este término independiente. Pues evidentemente, si volvemos atrás, voy a volver un poquito atrás, vemos que 100.000 euros entre los 200 euros que me cuesta cada tablet, evidentemente me da 500 tablets. Por lo tanto, es el máximo de tablet que podemos fabricar o comprar. Imaginemos que la estamos comprando con mi presupuesto. Ya el término independiente representa la cantidad máxima que se puede conseguir con el del producto, en este caso. Este signo negativo también tiene un significado y muy importante. Esta relación inversa entre las tablets y los portátiles viene definida por este signo negativo. Representa la dirección o la relación que tiene un producto, no sé leer, un producto y otro. Evidentemente debe ser negativo. Cuanto más productos fabricamos de uno, menos productos podemos fabricar del otro. Y eso es porque los recursos son limitados y siempre tenemos que asumir un coste de oportunidad. Si fabrico más tablets, tendré que dejar de fabricar portátiles con ese mismo presupuesto. Ceteris paribus. O viceversa, si fabrico más portátiles, no puedo fabricar los mismos números de tablets que antes porque no tengo recursos suficientes para ello. Y hablando del coste de oportunidad, este 2L viene a representar el coste de oportunidad unitario. El término dependiente 2L representa el coste de oportunidad de tablet en función de laptop. Es decir, por cada laptop debemos renunciar a 2 tablets, ¿no? Si ponemos aquí, yo me invento 1, 500 menos 2 por 1, es decir, 500 menos 2, es 498. Por lo tanto, tenemos que renunciar a dos tablets para que podamos
fabricar un portátil. Esta fórmula me da información. Bien, vamos a rellenar esta tabla. Imaginad que el profesor me da esta tabla, me da una serie de números de laptop, otra serie de tablets y me da huecos. Es fácil, con las fórmulas que hemos hallado anteriormente podemos rellenar los huecos que faltan, ¿vale? Porque digamos que estos puntos están representados en esa curva, que no es una curva, que realmente es una línea. Es decir, para yo saber cuántas tablets puedo producir en función de los laptops, es decir, de los portátiles que yo he fabricado, pues evidentemente solo tengo que sustituir en esta función, la función de tablet, el valor que el profesor me está dando. Pero es que esto es fácil de pensar, vamos, fácil de hacer de manera inmediata. Si yo no fabrico ningún portátil, ¿cuántas tablets puedo fabricar? Todas. ¿Y todas cuántas son? 500. Hacemos esto para todos los demás. En este caso, para los portátiles, hacemos lo contrario. Tenemos otra fórmula. Tenemos esta, la ponemos aquí y aquí. ¿Cómo es esto? Pues vamos a verlo. Lo dicho, 500 menos 2 por 0 es 500 menos 0, esto nos da 500, por lo tanto aquí ponemos 500. Esto es evidente, ni siquiera haría falta hacer este cálculo, porque directamente diría, oye, pues, todo el dinero que tengo, todo el presupuesto lo dedico a tablets, y 100.000 entre 200 es 500. Y ya está. En el caso siguiente, en este caso de aquí, lo único que tenemos que hacer es coger este 100, que es el número de portátiles que fabricaría, y preguntarme qué pasaría con las tablets. He fabricado 100 portátiles, por lo tanto, ¿cuántas tablets puedo fabricar si ya tengo fabricado esto, ¿no? Pues 500 menos 2 por 100, que serían 500 menos 200, 300 tablets. En caso último de los portátiles, hacemos lo mismo. Sustituimos, ponemos este 200 donde corresponde, aquí, 500 menos 200 por 2 son 400, y esto me dice que 500 menos 400 son 100. Puedo producir 100 tablets. Aquí también es automático. Si yo no produzco ninguna tablet, puedo producir todo de laptop, en este caso, ¿no? Hacemos lo mismo análogamente para los demás huecos. En este caso, 250 menos 0,5 por 400, porque este es el valor que tengo, que conozco. Entonces es igual a 250 menos 250. Para el siguiente hacemos lo mismo, para el siguiente lo mismo, y ya tendríamos nuestra tabla de producción. Una tabla que podemos graficar. Bien, ¿y cómo graficamos esto? ¿Cómo representamos gráficamente esta tabla? Esta tabla representa todos los puntos eficientes de nuestro ejemplo. Esto es como hicimos anteriormente en el ejemplo de stalkear y estudiar. Vamos a representar en el eje cartesiano positivo, en la zona 2, nuestros productos. Vamos a elegir, por ejemplo, que podría estar invertido, eso es indiferente. Vamos a elegir el eje Y para representar los portátiles y el eje X para representar las tablets. ¿Cómo dibujo? ¿Qué tipo de curva dibujo aquí? En este ejemplo es muy básico, porque entendemos que esta curva, por llamarlo de alguna manera, en realidad es una recta, una función lineal de laptop que dependen de las tablets o viceversa. Por lo tanto, tendría que dibujar todos los puntos que aquí aparecen. Pues no haría falta. En una línea recta, solo con los extremos, por decirlo así, los extremos, podríamos dibujarla. Los ejes cortan aquí en 250, esta línea cortará en 250 para los laptops, que es el máximo de portátiles que podemos producir, y el máximo de tablets que podemos producir serían 500, y por lo tanto con estos dos puntos ya tendría suficiente para hacer una línea, y todos los puntos que están dentro de esta línea son los que están aquí en esta tabla, sean intermedios o estos que están aquí. Por ejemplo, 200 portátiles y 100 tablets. ¿Está? Sí, 200 portátiles y 100 tablets. O 100 portátiles y 300 tablets, que está aquí, este punto sería aquí.
podríamos encontrar puntos intermedios, puntos que no están ni siquiera en la tabla. Por eso la función es importante. Aquí nos encontramos puntos eficientes, ineficientes, inalcanzables, como ya hemos visto. Por ejemplo, el punto eficiente, el que hemos marcado al principio, podría ser este o cualquier otro que estuviese encima de la línea. Y también punto ineficiente, donde yo produzco solo 100 portátiles y 100 tablets, me estaría faltando, o me estaría sobrando, mejor dicho, dinero, me faltaría producir más para consumir ese presupuesto al máximo, que era el objetivo que nos habíamos planteado, por ejemplo, desde el principio, ¿no? Y punto inalcanzable, por ejemplo, fabricar 200 portátiles a 400 euros cada uno y fabricar 300 tablets a 200 euros cada uno, nos daría un presupuesto de 140.000, cuando nosotros solo partimos y tenemos un presupuesto de 100.000. Por lo tanto, este punto sería inalcanzable. Necesitaríamos 40.000 euros más para poder acceder a este punto. Y si tenemos 40.000 euros más, esta línea que está aquí, en vez de desplazar, es decir, en vez de quedarse estática, se desplazaría hacia la derecha. Podríamos producir más portátiles y más tablets. Por lo tanto, sí que podríamos llegar a este punto, a exactamente al punto inalcanzable, pero para eso tendríamos que aumentar nuestro presupuesto en 40.000 euros. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. En el tercer vídeo hablaremos ya más de lleno de los incentivos de esta economía del comportamiento que mencioné al principio, de Daniel Kahneman, Amos Tversky o Thaler. Pero bueno, no mencionaremos, tampoco nos centraremos en su biografía, sino más bien en estos incentivos, como los incentivos perversos, incentivos ocultos, lo que llaman nudget. Bueno, en fin, que no quiero haceros spoiler. Nos vemos en el tercer vídeo. Venga, un abrazo fuerte.